Chegamos a mais um tutorial. Hoje nós vamos Llegamos começar nova série a un que tutorial se chama más. Cristo. Hoy nosotros vamos a comenzar la nueva serie que se llama Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Es el libro número uno o volumen uno, como usted quiera llamarlo. Tiene como título Cristo, el centro de la obra de Dios. Y hoy vamos a comenzar con la semana uno, que tiene como título El paño de fondo de la carta a los colosenses. Entonces vamos a comenzar el libro de Colosenses. Sin embargo, vamos a hacer una introducción para el libro de Colosenses. Estábamos ahora, hace poco en el libro de Efesios y ahora terminamos el libro de Efesios. Vamos entonces al de Colosenses. Estas dos epístolas son hermanas, están muy juntas, son complementarias. No sustituye una a la otra, sino que son complementarias. Entonces, aquí vamos a ver el paño de fondo de la carta a los colosenses. En el día lunes, el título es La bendición de Dios es el fluir del río de la gracia. Esto nosotros vimos mucho en el libro de Efesios. Y este fluir de la gracia es el que continúa en el libro a los colosenses. El día lunes siempre es una introducción de los días subsecuentes de lo que vamos a hablar. Entonces aquí nos introduce y nos dice que el paño de fondo de Colosas dio al apóstol Pablo la oportunidad de traer luz, revelaciones cruciales con relación de la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. Cristo es el centro de la economía y de la obra de Dios. Él es el centro conector que une toda la creación y mantiene todas las cosas estables y operantes para la ejecución de la inmutable voluntad de Dios. Entonces este libro habla mucho y este alimento diario, el autor va a hablar mucho sobre la voluntad de Dios. Creo que hoy nosotros vamos a tener un poco más el entendimiento sobre la voluntad de Dios. Ahora la parte 2. Veremos cómo la iglesia en Colosos fue engendrada, las dificultades que los colosenses enfrentaron en cuanto a enseñanzas y prácticas que mezclaban la religión, filosofía y cultura, entraron en la vida de la iglesia, desviándolos de Cristo. Esto es muy grave. Y cómo Pablo lidió con esta situación negativa. Al final conoceremos algunos nombres de personas importantes de la historia de la iglesia en Colosas y cómo fueron perfeccionados por el apóstol Pablo. Entonces, gracias a Dios, esta revelación el Señor está dándonos, porque Él, Él sabe, el Señor sabe que somos un grupo de personas que quieren hacer la voluntad del Señor. Queremos ser útiles al Señor. Y aquí el autor coloca esta frase. No estamos aquí solamente para adquirir más conocimientos, sino que queremos ser útiles al Señor, como la iglesia en Filadelfia. Para esta iglesia el Señor abrió los tesoros de la palabra profética. Y si valoramos, amamos y practicamos esta palabra, la voluntad de Dios podrá ser concluida en nuestra generación. Esta es nuestra esperanza y expectativa. Como introducir el libro de Colosenses en este ritmo del alimento diario. Entonces nosotros tenemos que volver a Efesios. Todo comenzó en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en Cristo. Aquí está el río de la gracia de Dios. Ahí comenzó el fluir para llenarnos todos los vacíos en nosotros y para que seamos también estos dispensadores de la gracia de Dios. Aún hablando del río de la gracia, este río de la gracia apareció en Génesis 2, versículo 10. Allí el Señor preparó una segunda oportunidad para el hombre, para que él sea conectado con Dios. Porque con la caída del hombre, aquí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 14, vimos que el hombre perdió el acceso al árbol de la vida. El hombre fue expulsado del jardín por haber desobedecido a Dios, y la consecuencia es que el hombre se desconectó de Dios. Ahí engendró un profundo vacío, y este profundo vacío infelizmente fue el culpable. Fue ocupado por Satanás, que es la misma vanidad, mentira, falsedad, etc. Es contrario a Dios. Pero Dios, siendo rico en misericordia, aún hizo que este río nos alcanzase, porque este río no era solamente para regar el jardín del Edén. Este río salía del jardín del Edén y se repartía en 4 brazos. Esto es lo que nosotros no entendíamos, porque ahora con la revelación de Dios en la palabra sabemos que estos 4 brazos son para alcanzar toda la tierra, todas las direcciones, este, oeste y norte y sur de este planeta serán alcanzados por este río de la gracia de Dios. Todos los hombres serán alcanzados gracias al Señor. Por eso que el Señor colocó también dentro del hombre este río de la gracia como si fuese una fuente a fluir dentro del hombre. Está en Juan 4:14, aquella mujer samaritana. Y en Juan capítulo 7, 37 al 38, el Señor mismo dijo: aquel que cree en el Señor, de su interior fluirán ríos de agua viva. También en Salmo 46:4, allí afirma que hay un río que alegra la ciudad de Dios. La ciudad de Dios hoy es la iglesia. Entonces, en la iglesia hoy existe un río que alegra a la ciudad. Y finalizando, que la voluntad de Dios es que seamos un canal abierto para la gracia recibida fluya de nosotros y alcance a otras personas. Nuevamente aquí aparece la voluntad de Dios. Entonces, de aquí en adelante la voluntad de Dios va a ser muy importante. Presten atención en esta palabra, voluntad de Dios. Y allí, hermanos, el Señor quiere que una vez que recibimos esta fuente dentro de nosotros, esta fuente necesita fluir y que seamos canales para fluir de este río. Amén. Y podemos avanzar, podemos ir al día martes. Día martes tiene como título el resumen de la epístola a los Efesios. Vamos a ver, en el capítulo 1 de Efesios, nosotros vimos el buen placer, el beneplácito de Dios según su voluntad, otra vez su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La voluntad de Dios es encabezar, que Cristo pueda encabezar todas las cosas. Entonces, Cristo es la cabeza y Dios dio esta cabeza, o la cabeza que es Cristo, para la iglesia. Esto está en Efesios 1, 22 y 23, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, nosotros vemos que el Señor desea a través de la iglesia llenar todos los vacíos, y no solo todas las personas, sino todas las cosas. Y en el capítulo 10 nosotros vemos que Dios quiere en verdad una nueva creación.
Esta nueva creación está dentro de la palabra obra prima, obra maestra de Dios. Nosotros somos la obra maestra de Dios y esta obra maestra es una nueva creación creada por Dios a través de la vieja creación creada. Entonces, la vieja creación que Dios quiere, a través de la vieja creación, producir una nueva creación. Y esta nueva creación es la obra maestra. Y en el capítulo 2 nosotros vimos que Cristo derrumbó toda pared de separación, toda enemistad, abolió en su cruz para que de los dos hiciese un solo cuerpo. Esto es lo que el Señor está haciendo. Y la finalidad de todo es que nos tornemos habitación de Dios en el Espíritu. Esto está en Efesios 2, versículo 20. Y ahí, hermanos, nosotros, por eso que necesitamos ser estos dispensadores para fluir riquezas de Cristo. Esto ya es el capítulo 3. Capítulo 3, Pablo se presenta como un dispensador. Dispensador o dispensador. Dispensador es aquel que cuida la despensa, aquel que cuida de la despensa. Y el dispensador es aquel que distribuye las riquezas que están en la despensa para todos los miembros de la familia. Entonces, esto es importante. ¿Y qué dispensamos nosotros? Este está en el capítulo 3, versículo 8. Nosotros dispensamos las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Efesios capítulo 4 también. Nosotros vimos aquí que para esto el Señor necesita entonces distribuir dones, ministerios para que se tornen ministerios, y estos ministerios es para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir, no es solamente algunos edifican el cuerpo de Cristo, sino todos los miembros del cuerpo edificados juntos el cuerpo al cuerpo de Cristo, pero perfeccionados por estos hombres dones. Y en el capítulo 4 aún, versículos 17 al 21, vemos que andar es andar en la verdad. Necesitamos andar en la verdad. Nosotros necesitamos ser llenos, cada poro de nuestro ser, con la verdad. ¿Y qué verdad? La verdad es realidad y realidad es el mismo Dios. Y capítulo 5.2 nosotros ya vimos allí andar en el amor. Dios nos amó y Dios es luz también. Entonces, primera de Juan, vamos a ver, primera de Juan 1.9, aquí dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está hablando aquí por causa de la luz. Entonces, la luz viene sobre nosotros. Necesitamos percibir que nosotros tenemos fallas, tenemos pecados. Entonces necesitamos arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante del Señor. Esta es una gran llave para nuestra salvación, para nosotros seguir adelante en este propósito de Dios de amar a las personas, amar unos a los otros. Esto es muy importante. En el capítulo 6 entonces nos habla de la batalla espiritual. Esta batalla espiritual, para esta batalla espiritual necesitamos estar revestidos de toda la armadura de Dios. Y capítulo 6, 12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es salir peleando con los hombres, no es esto. Nuestra lucha es contra los principados, contra las potestades, contra todos los dominadores de siglo tenebroso. Esta es nuestra lucha. Pero como nosotros luchamos, nosotros vamos y luchamos dando puñetazos al aire, no. Nuestra lucha es permanecer firmes.
tomar posición, como en segunda crónica 20 al 15, 16, cuando están en el valle de Josafat, Dios dice, ustedes no tienen que luchar, ustedes no tienen que usar sus armas, solo tomen posición que la batalla es mía, yo voy a vencer esta batalla. Hoy es lo mismo, nuestra lucha es permanecer firmes en el Señor y después de vencer todo, aún permanecer inconmovibles. Y ahí en el capítulo 6, 17, habla del arma nuestra. Hasta ahora la armadura de Dios es defensiva, pero existe un arma ofensiva, el arma de ataque, que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Por eso nosotros amamos la palabra profética, porque esta es nuestra arma para avanzar contra el enemigo y contra su reino y vencer esta batalla. Aleluya. Entonces, llegamos al día miércoles. Aquí nos muestra entonces, vamos a entrar una vez más en el libro de Colosenses. Aquí dice, el paño de fondo de Colosenses. El paño de fondo, aquí Pablo, es que Pablo fue llevado a la prisión, fue preso, la prisión en Roma, y fue permitido que él alquilase una casa por 2 años, y él alquiló la casa. En Hechos 28, 30, 31 dice así, por 2 años permaneció Pablo en su propia casa que alquilaba, donde recibía a todos que lo buscaban, predicando el evangelio del reino, predicando el evangelio del reino de Dios, y con toda intrepidez, sin ningún impedimento, enseñaba las cosas referidas al Señor Jesucristo. Entonces Pablo, aun siendo un prisionero, él prefirió alquilar una casa, pagar el alquiler, donde él tendría más libertad de conversar con las personas, recibir a las personas interesadas en oír sobre el reino de Dios, a pesar de que Pablo estaba bajo una custodia, habían soldados, él estaba encarcelado y tenía un soldado que lo cuidaba, que lo acompañaba en todo el tiempo. Aún así, él con toda intrepidez hablaba de la palabra de Dios. Y Pablo, sabemos que Pablo en este ambiente, él escribió 4 epístolas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esto en un periodo de más o menos en el año 60 al año 64 después de Cristo. Estas 4 epístolas son conocidas como el corazón de la Biblia. Por eso que Colosenses también fue escrito en esta prisión en Roma. Gracias al Señor por Entonces, este es el paño de fondo de Colosenses. Más adelante vimos que la localización de la ciudad de Colosas estaba situado en el valle del Valle Lipo, en la antigua Frigia. Ustedes pueden leer en su alimento diario todo esto al momento de preparar la palabra. Y allí, cerca de la Odisea y Hierápolis. Con relación a la Odisea, nosotros sabemos del versículo para la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3, 15 al 16. El Señor dijo a la iglesia de los laodicenses, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. ¿Quién diera que fueses frío o caliente? Así eres tibio, y no eres ni caliente ni frío, y estoy por vomitarte de mi boca. Entonces los hermanos que visitaron estas ciudades dijeron que allí existe termas de agua caliente. Salían de allí y los romanos canalizaban hasta la ciudad de Colosas. Solo que allí, cuando salía el agua caliente de la Odisea, para cuando llegaban Colosas, esta agua ya estaba tibia,
ya no estaba tan caliente. Por eso que el Señor unió esto con la tibieza de la iglesia en la Odisea. Ahí en el día jueves nos muestra la importancia del perfeccionamiento. Nosotros vemos que Pablo en Éfeso, él pasó allí 3 años. Allí dice así, Pablo hablando a los presbíteros de Éfeso: vigilad, recordándoos que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestaros con lágrimas a cada uno. Entonces, 3 años es el tiempo total que Pablo quedó allí. Pero existe otro versículo, 19, 8 al 9, dice así, entrando, Pablo frecuentó la sinagoga, disertando con relación al reino de Dios. Y algunos de ellos se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela que se llamada Tirano. Entonces aquí nos muestra que Pablo separó a los hermanos que eran discípulos y allí lo llevaron para un lugar llamado la escuela de Tirano. Probablemente allí era el lugar donde Pablo daba perfeccionamientos. Pablo veía que había la necesidad de perfeccionar a estos seguidores. Ahí con alegría nosotros vimos que en Éfeso, Pablo entonces creó una especie de CEPEP, Centro de Perfeccionamiento para la Propagación del Evangelio. Aleluya, este centro era para perfeccionar a los obreros. Primeramente, Pablo llevó 3 meses en la sinagoga discutiendo que Jesús era el Cristo, y allí las personas, cuanto más él hablaba sobre esto, más se airaban las personas para hablar mal del camino. Entonces, allí él vio que no tenía ningún sentido. Entonces, él llamó a aquellos que realmente seguían la palabra del Señor, aquellos que amaban la palabra del Señor, aquellos que realmente quieren seguir al Señor en su palabra, allí en la escuela de Tirano, y él aprovechó para perfeccionar a estos obreros. Y de estos obreros perfeccionados en Éfeso, nosotros podemos citar el nombre de Epafras. Epafras, él fue alguien que comenzó la iglesia en Colosas y después comenzó la iglesia en la Odisea y también Hierápolis. Quiere decir un obrero muy útil, porque no existe registro de que Pablo haya ido a estas 3 ciudades, Colosas, la Odisea y Hierápolis. Pero por intermedio de su cooperador Epafras, el testimonio de la iglesia en estas 3 ciudades fue levantado. Entonces, es muy importante. Vamos a leer algunos versículos. Colosenses 1:7, cuando aparece el nombre de este obrero. Según fuiste instruido por Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. Aquí muestra muy bien que Pablo habla a los colosenses y menciona el nombre de Epafras. Y después en el capítulo 4, 12 y 13, nuevamente Pablo cita el nombre de Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Por él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea, y
los que están en Hierápolis. Hierápolis no cuidaba solo de la iglesia en Colosas, sino que también de las iglesias en Hierápolis y la Odisea. Entonces valió la pena que Pablo haya creado un centro de perfeccionamiento en Éfeso. De ahí salían obreros para levantar la iglesia. Y también había uno de estos obreros que era Filemón. La historia de Filemón también. Filemón también era de Colosas. Y en Filemón está asociada la historia de Onésimo. Onésimo era un esclavo de la casa de Filemón, comprado por él. Pero Onésimo, él entonces huyó de la casa de Filemón y defraudó a Filemón. Entonces Filemón quedó bastante sentido con él, pero Onésimo, el nombre de él era útil, pero a la vez era inútil. Estos pueden ver a Filemón. La misma carta de Filemón, cuando él estaba andando por las calles de Roma, él encontró con Pablo. Pablo le predicó el evangelio a Onésimo y Pablo ahí dijo que antes era inútil para ti, Filemón. Ahora es muy útil para ti y para mí, principalmente para mí. Entonces nosotros vemos que nuevamente este CEPEP, entre comillas, de Éfeso, realmente perfeccionó no solo a Epafras, sino también tenemos ejemplo de haber perfeccionado a Onésimo. Gracias al Señor. Amén. Entonces, pido a los hermanos, si tienen esta oportunidad, vayan al CEPEP y pasen algún tiempo en el CEPEP para ser perfeccionados. Aleluya. El día viernes, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. Aquí relata en Colosenses, Pablo vio que había desvíos en la iglesia, había mezclas en la vida de la iglesia en Colosas. Esto dio la oportunidad para que Pablo mostrase que Cristo es el centro de todo. Cristo es lo más importante de todo. Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Pero esta situación mezclada tenía que judaísmo con sus ceremonialismos, como rituales judíos. También tenía filosofías griegas mezcladas allí, por ejemplo el gnosticismo, que hablaba que la carne no servía, la carne necesitaba sufrir, cosas así. Ahí dio origen al ascetismo, a los ascetas, al rigor ascético, que a través de castigos a la carne, ellos querían entonces mortificar los hechos de la carne. Ustedes saben que nunca van a conseguir esto. Por más que ellos intentan reformar la carne, hacer la carne sufrir, ellos nunca van a salvar su carne. Y gracias al Señor Jesús, que ellos no saben que el Evangelio es para esto. El Evangelio nos muestra que Cristo murió en la cruz y crucificó nuestra carne con su viejo hombre. La carne ya está crucificada. Por eso, hermanos, qué alegría. Yo estoy crucificado con Cristo. Usted también está crucificado con Cristo. Toda nuestra carne fue crucificada con Cristo. Nuestra carne murió. Entonces no necesita usted castigar a la carne hoy, porque de hecho ella ya murió. Usted necesita solamente vivir esta experiencia día a día de que Él murió. Gracias al Señor, que el Señor ya aniquiló la carne. Oh Señor Jesús, qué libertad. Pero infelizmente Colosenses tenía esta mezcla. Aquí, en el capítulo 2, versículo 3 al 4 dice así: para que el corazón de ellos sea confortados y vinculados juntamente en amor, y ellos tengan todas las riquezas de la convicción
de la fuerte convicción del entendimiento para comprender plenamente el misterio de Dios, Cristo, es que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están ocultos. Así digo, para que nadie se engañe con razones falaces. Entonces Pablo aquí quiere decir sobre Cristo, el misterio de Dios es Cristo. Y en Cristo está todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están ocultos, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Falaces significa palabras persuasivas, un hablar engañoso, un hablar falso, los fake news. Oh Señor Jesús, ahí llegamos al sábado, nos muestra a nosotros que Cristo es el centro de todos, y Pablo quería mostrar a los efesios, a los colosenses, no compare junto, no coloque junto otras cosas con Cristo. No coloque el judaísmo junto con Cristo, no coloque el gnosticismo junto con Cristo, no coloque esta práctica del rigor ascético junto con Cristo. Cristo es el centro de todo. Cristo en primer lugar, y Él es el primero de todo. Por eso voy a leer un trecho largo de Efesios. Téngame paciencia. Nadie pues os juzgue por causa de comida, bebida, porque todo esto ha sido sombra de las cosas que debían de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto quiere decir, estas cosas, todo, son sombras, solamente sombras. Ustedes creen tan importante, pero es solo sombra. La realidad de todo esto es Cristo. Por eso dice así, el cuerpo es Cristo, es de Cristo. Nadie se haga árbitro contra usted o contra otro, dando humildad, culto a los ángeles, todo esto, basándose en visiones sin ningún motivo, en su mente carnal. Él dice así, si moristeis con Cristo para los rudimentos del mundo, sí, nosotros ya morimos con Cristo para los rudimentos y él pregunta ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sujetáis a las ordenanzas. No necesita más vivir por ordenanzas. Gracias al Señor estamos libres de la carne y del pecado por causa de la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, murimos juntamente con Él en la cruz. Amén. No toques aquello, no pruebes aquello, no toques aquello otro, según los preceptos y doctrina de los hombres. Pues todas esas cosas con el uso se destruyen. Tales cosas tienen apariencia de sabiduría y de falsa humildad y de rigor ascético, pero no tienen ningún valor contra la carne. Ellos intentaron restringir la carne por su propia fuerza, pero no tiene ningún valor contra la sensualidad, porque continúa. Lo único que puede derrotar la sensualidad en el hombre es la cruz de Cristo. Aleluya. Oh Señor Jesús. Y también hay algunos versículos aquí. Habla que nada hay superior a Cristo. Nada que se compare con Él. Todo lo que vemos, todo lo que disfrutamos es Cristo. Y es por causa de Cristo. Cristo es el punto conector entre Dios y las criaturas. Aquí es interesante que Lucifer, él quería hacer esta conexión entre Dios y el hombre. Él parecía decir a Dios, Dios, úsame como un rey adjunto para auxiliarte, porque usted no entiende a la criatura. Como yo soy una criatura, yo entiendo bien a la criatura. Entonces, déjeme ser este nexo entre el hombre y usted, Dios. Pero Dios no escogió a Lucifer.
Dios ya había escogido a uno. Está en Salmos capítulo 2. Vale la pena ver esto. Salmos capítulo 2. Dice así, capítulo 2, versículo 6. Aquí nos dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Miren, Dios ya escogió a su rey sobre el monte santo y dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces mi hijo es el hijo primogénito de Dios, nacido por medio de la resurrección. Y Dios el Padre dice al Hijo: pídeme y yo te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y también en Isaías 42 nosotros tenemos algo muy interesante que quería hablar. Isaías 42, Dios ya escogió, no es más Lucifer, es su hijo. Aquí dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces el escogido fue el Hijo de Dios, que murió y resucitó y se tornó el Hijo primogénito de Dios. Aleluya. Entonces hay un versículo muy importante, Colosenses 1, 16 al 17. En él fueron creadas todas las cosas, las que están en la tierra y sobre la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Aleluya. Nosotros subsistimos es por causa de Cristo. Él es quien sustenta todas las cosas. Finalmente llegamos al día domingo. Aquí dice así: Cristo reconcilió toda la creación con Dios. Pero aquí, hermanos, yo quería llamar la atención de ustedes para la voluntad de Dios. Aquí hay una frase suelta, dice así: quiere decir que Cristo produce la voluntad de Dios. Presten atención en esta frase: producir la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros estamos en la tierra, nosotros tenemos la palabra profética, y la palabra profética, cuando la recibimos por medio de la inmersión, haciendo la inmersión, esta palabra profética está implantada en nosotros. ¿Para qué? Para producir algo. No es para meramente nuestro disfrute, qué bueno, sino que es para producir algo. ¿Qué produce qué? Produce la voluntad de Dios. La tierra fue creada para producir la voluntad de Dios. Y Dios está usando su iglesia para producir la voluntad de Dios. Producir significa que necesita fructificar. Necesitamos dar frutos para Dios. Y este fruto es la voluntad de Dios. Aleluya. Y este fruto de producir la voluntad de Dios, nosotros vemos en Efesios 5 al 9. Allí dice el beneplácito de su voluntad. El 9 también dice según el buen placer de su voluntad. Dios quiere producir ¿qué entonces? Que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, que todas las causas estén encabezadas en Él. Allí sí. Y también Colosenses 1, 18 al 19. Voy a leerles a ustedes. Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Dios quiere producir la nueva creación. La nueva creación está en otra dimensión, en otra esfera.
Y en esta otra dimensión también Cristo es todo. Amén, aleluya. Y finalizando, la carta a los Colosenses realmente nos revela un Cristo riquísimo y disponible para nuestro disfrute. Por eso, no dejemos nada de lo que nos molesta y nos desvía de esta atención de este Cristo maravilloso. Entonces, mis hermanos que me oyen y me ven, ustedes, trabajen bastante en el alimento diario, preparen una comida muy buena en la palabra profética. Use también la inmersión, es un recurso extraordinario para hacer que los hermanos penetren en el sentimiento de esta palabra, que Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Amén. Jesús es el Señor.